4 de enero de 1969, 7:30 de la tarde. Una noche fría de invierno en Berkeley, California. Una noche que se grabaría para siempre en la memoria de aquellos que presenciaron el crimen atroz. El sonido de la risa y la música aún resonaba en el aire mientras un grupo de amigos aparcaba su coche en el lado de la carretera, sin saber el horror que se avecinaba. Habían asistido a una fiesta en una casa cercana, y la noche era joven. Un joven de 16 años, Paul Stine, un conductor de taxi, había parado a recoger a algunos pasajeros, completamente al tanto de la suerte que le esperaba. Al salir de su taxi, comenzó a sentir una sensación de inquietud. La escena se desarrollaba en un pasaje oscuro, las luces de la calle parpadeando y proyectando largas sombras en el suelo. El sonido de neumáticos chirriando y música a distancia aún resonaba en el aire. El olor a humo y grasa flotaba por el pasaje, recordándole a la animada vida nocturna a pocas manzanas de distancia. Una figura solitaria, envuelta en la oscuridad, se encontraba a pocos pies del conductor de taxi inocente. En ese momento, la línea entre la vida y la muerte estaba a punto de cruzarse. El asesino, más tarde conocido como el asesino del Zodíaco, era un maestro de la astucia y la traición. Su rostro estaba oculto por una capucha, lo que hacía imposible discernir cualquier característica definitoria. Sus ojos brillaban con una intensidad siniestra, alimentada por un deseo de caos y destrucción. Se movía con una precisión calculada, cada paso deliberado y calculado. El aire que lo rodeaba parecía vibrar con un aura de maldad. Los testigos del crimen afirmaron haber visto a una figura huyendo del lugar, saltando a un coche cercano y alejándose a gran velocidad. Informaron haber escuchado un ruido fuerte, seguido del sonido de neumáticos chirriando. Algunos incluso afirmaron haber visto una visión fugaz del rostro del asesino, pero fue inconclusivo. Los detalles eran borrosos, pero una cosa estaba clara: el escenario del crimen era un desastre de sangre y caos. El asesino había atacado con velocidad de rayo, dejando atrás una senda de destrucción y terror. Los primeros respondientes llegaron al lugar, sus linternas cortando la oscuridad como faros de esperanza. Se encontraron con una escena aterradora: el cuerpo sin vida de Paul Stine, inclinado sobre el asiento trasero de su taxi, con una sola herida de bala en la cabeza. El aire estaba cargado de tensión mientras comenzaron a procesar el escenario del crimen, cada detalle documentado con meticulosidad. La policía llegó rápidamente, sus radios chirriando con llamadas urgentes de refuerzo. El escenario era un mar de confusión y pánico, con testigos señalando y gritando. Los oficiales se movieron con rapidez, asegurando el área y comenzando el laborioso proceso de recopilar pruebas. Antes de seguir adelante, haga clic en suscribir y la campana. Publicamos nuevos casos todos los días. Los crímenes del asesino del Zodíaco dejarían un impacto duradero en la nación, cautivando la imaginación del público con su naturaleza muy descarada. Pero por ahora, déjenos dar un paso atrás y explorar los eventos que llevaron a esta noche fatal. Así que, permítame llevarle de vuelta al comienzo de esta historia. Todo el camino hasta el verano de 1966, cuando el asesino del Zodíaco emergió por primera vez en el escenario. Era una noche típica de verano en Vallejo, California, cuando un joven de 22 años, David Faraday, y su novia de 17 años, Betty Lou Jensen, fueron secuestrados de un aparcamiento de Amor. La pareja fue vista por última vez conduciendo en un Studebaker de 1955, pero su vehículo fue encontrado abandonado sin signo de los jóvenes. Se inició una búsqueda desesperada, con la policía recorriendo el área en busca de cualquier signo de los desaparecidos. El caso permaneció sin resolver durante años, pero marcó el comienzo de un juego siniestro de gato y ratón entre el asesino del Zodíaco y las autoridades. A medida que profundicemos en el caso, exploraremos las diversas teorías y sospechosos que han surgido a lo largo de los años. Examinaremos las cartas y códigos criptográficos enviados por el asesino, que parecían burlarse a la policía y al público en general. Exploraremos las conexiones entre el asesino del Zodíaco y otros asesinos en serie de la época, y examinaremos los motivos detrás de sus crímenes atroces. Pero por ahora, centrémonos en esa noche fatal en Berkeley cuando la vida de Paul Stine se cortó. Una noche que establecería el tono para una serie de asesinatos brutales que dejarían a la nación en shock.
El caso del asesino del Zodíaco es uno de los más famosos e intrigantes casos de asesinos en serie sin resolver en la historia estadounidense. La figura central en este caso se refiere a menudo como Arthur Leigh Allen, un residente de 32 años de Vallejo, California, en el momento del primer asesinato reportado. Allen vivía en una casa modesta con su esposa y 2 hijos, y trabajaba como un mouleste de niños convicto, un trabajo que más tarde levantaría sospechas. Según aquellos que lo conocían, Allen tenía una actitud amistosa y a menudo se lo describía como carismático. También era un troublemaker conocido y un solitario, a menudo prefiriendo mantenerse a sí mismo. A pesar de su exterior rudo, Allen era conocido por tener un cierto encanto que hacía que la gente quisiera estar alrededor de él. Trabajaba como un muchacho de entrega para una tienda de licores local, un trabajo que lo llevaba por toda la ciudad, a menudo permitiéndole recopilar información sobre los residentes y sus hogares. La familia de Allen lo describió como un padre y esposo cuidadoso, pero aquellos que trabajaban con él dijeron que tenía una reputación por ser manipulador y tener un temperamento rápido. Esta naturaleza contradictoria hizo que fuera difícil para los investigadores determinar su verdadero carácter. Los compañeros de trabajo de Allen a menudo se encontraban caminando sobre huevos de huevo alrededor de él, nunca sabiendo cuándo podría perder la calma. La parte agradable y relatable de Arthur Leigh Allen a menudo hacía que la gente quisiera simpatizar con él. Él a menudo prestaba dinero a amigos y familiares en necesidad y era conocido por ser un amigo leal. Sin embargo, aquellos que lo conocían mejor más tarde describieron a Allen como teniendo un lado oscuro y siniestro, uno que escondía bajo su exterior encantador. Fue esta naturaleza dual que hizo que los investigadores creyeran que podría haber sido capaz de crímenes atroces. A medida que excavaban más en el pasado de Allen, descubrieron más inconsistencias en su historia. Las relaciones de Allen con aquellos alrededor de él eran complejas y multifacéticas. Él era conocido por tener un número de amigos y conocidos cercanos, muchos de los cuales estaban dispuestos a avanzar su carácter. Sin embargo, a medida que los investigadores excavaban más a fondo, comenzaron a descubrir una red de engaño y traición que hizo claro que Allen no era tan confiable como parecía. Una de las personas que conocía mejor a Allen era un niño joven que vivía en el barrio, un niño que más tarde se convertiría en un sospechoso principal en el caso del asesino del Zodíaco. ¿Pero qué era lo que sobre la actitud de Allen que hacía que la gente quisiera confiar en él? Era una fría tarde de octubre, el 20 de diciembre de 1968, con niebla rodando desde el Océano Pacífico en Vallejo, California. La hora era alrededor de las 4:40 de la tarde, y las calles estaban empezando a vaciarse mientras las personas se dirigían a casa después del trabajo. El clima era típico de las noches de invierno del norte de California, con una ligera lluvia cayendo de los cielos grises. El pequeño complejo de apartamentos en Blue Rock Road parecía tranquilo y pacífico, pero nadie sabía que un crimen horrible estaba a punto de desenrollarse. Las calles estaban iluminadas con poca luz, con solo unas pocas luces de porche iluminando el paisaje oscureciendo. En los meses anteriores, una serie de crímenes aparentemente sin relación se habían abatido sobre la bahía, dejando a los investigadores perplejos. El 20 de diciembre de 1968, un estudiante de secundaria de 17 años, David Faraday, había invitado a su novia de 16 años, Betty Lou Jensen, a una fiesta cercana. Decidieron tomar un corto paseo en coche a un área de carretera de enamorados aislada, donde estacionaron su coche. Justo cuando estaban a punto de salir, una figura emergió de la oscuridad, y en cuestión de segundos, un acto de violencia sin sentido cambiaría sus vidas para siempre. La tranquila tarde estaba a punto de convertirse en un pesadilla. Cuando el asesino se acercó al coche, David Faraday, quien estaba conduciendo, se volvió hacia Betty Lou Jensen, y eso es cuando sucedió lo impensable. El asesino disparó a David por la parte posterior de la cabeza, matándolo instantáneamente. Betty Lou también fue disparada y golpeada en la cabeza y el hombro. El asesino luego agarró el cabello de Betty Lou y la arrastró desde el coche, disparándola de nuevo mientras yacía en el suelo. El sonido de los disparos resonó en la oscuridad, y en cuestión de minutos, 2 vidas inocentes fueron brutalmente tomadas. Los últimos momentos de las víctimas estuvieron llenos de horror y terror. El detalle más impactante del crimen sería el famoso criptograma enviado por el asesino al San Francisco Chronicle solo unos días después,
que decía, me gusta matar a policías. Cerdo carne huele mal. Este mensaje escalofriante enviaría ondas de choque a través de la comunidad y dejaría a los investigadores con la tarea desafiante de intentar descifrar el significado del criptograma. La verdadera identidad del asesino del Zodíaco permaneció desconocida, pero su mensaje siniestro perseguiría a las familias de las víctimas y al público durante décadas. Las palabras del asesino enviaron un mensaje helado, uno que sería recordado por generaciones. El caso sería recordado en la historia como uno de los asesinatos más infames sin resolver en la historia de Estados Unidos. ¿Qué crees que realmente sucedió aquí? ¿El asesino apuntó al coche equivocado, o fue un acto deliberado de violencia? Queremos saber de ti. La investigación comenzó el 20 de diciembre de 1968, cuando el Departamento de Policía de Vallejo recibió una llamada sobre un hombre que había sido disparado y asesinado en un coche en la avenida Spruce. El víctima, David Faraday, solo tenía 17 años. A medida que se desplegaba la investigación, la policía descubrió un mensaje enigmático que había quedado atrás, firmado por el asesino del Zodíaco. El mensaje reclamaba la responsabilidad del asesinato y hacía alusión a más por venir. Esto fue la primera vez que el asesino del Zodíaco se había puesto en contacto con la policía, desencadenando una cadena de eventos que consumirían al departamento durante años. En julio de 1969, una pieza clave de evidencia cambió todo. Una carta y una pieza de oreja de un hombre fueron enviadas al San Francisco Chronicle. La oreja más tarde se confirmó que pertenecía a una víctima, Robert Domingos, quien fue asesinado por alguien que se ajustaba al patrón del asesino del Zodíaco. La carta, que incluía un mapa tosco con varias ubicaciones resaltadas, parecía apuntar a una zona específica donde otra víctima, Darlene Ferrin, sería asesinada solo 3 días después. El mapa también incluía un mensaje enigmático que decía, soy el asesino del Zodíaco. Esta evidencia fue un punto de inflexión en la investigación, mostrando que el asesino del Zodíaco era una persona calculadora y metódica. La investigación llevó a varios principales sospechosos, incluyendo a Arthur Leigh Allen, quien era conocido por tener una apariencia similar a la que había creado un testigo. Richard Gaikowski, un exeditor del San Francisco Chronicle, también era un sospechoso después de que la policía descubriera una carta escrita a mano que coincidía con él estilo del asesino del Zodíaco. Otro sospechoso, Ross Sullivan, tenía una historia de enfermedad mental y había sido conocido por hacer amenazas contra la policía. Estos leads se persiguieron incansablemente, pero ninguno finalmente llevó a una condena. A pesar de los esfuerzos de la policía, estos sospechosos parecían haber escapado por los pelos, dejando el caso sin resolver. La investigación también se vio afectada por un cebo rojo, la pista que desperdició meses de investigación, el caso del cómplice del asesino del Zodíaco, un hombre llamado Ross Sullivan que había sido informado de tener un hermano gemelo. Inicialmente, la policía creyó que el hermano gemelo podría ser el verdadero asesino del Zodíaco. A medida que la investigación avanzaba, descubrieron que esto era una pista falsa y desperdició meses de tiempo y recursos de investigación. La policía se vio obligada a volver a examinar cada pieza de evidencia que habían recopilado, buscando nuevas pistas. A pesar de sus mejores esfuerzos, esta pista terminó en un callejón sin salida, sumiendo a la frustración y el dolor de las familias de las víctimas. En un giro sorprendente, se cree que la verdadera identidad del asesino es Arthur Leigh Allen, un convicto de abuso sexual infantil conocido por tener una fuerte semejanza con los bocetos del asesino del Zodíaco. Allen fue investigado varias veces pero siempre parecía escapar de la justicia. En 2002, un investigador designado por la corte confirmó que las huellas dactilares de Allen coincidían con las encontradas en las cartas enviadas por el asesino del Zodíaco. Sin embargo, debido a la falta de evidencia sólida, Allen nunca fue formalmente acusado. Esta revelación ha levantado más preguntas que respuestas para aquellos que tratan de desentrañar el misterio. Las huellas dactilares de Allen efectivamente se ajustaban a